Queridos hermanos, hermanas y amigos, os habla Luis Carballosa para compartir con vosotros el Salmo número 6. Dice en la inscripción que encabeza este salmo: al músico principal, y luego añade en Nieguinot. Y el Nieguinot era un instrumento musical, probablemente un instrumento de cuerdas. Y dice sobre Neminit o Seminit, y Seminit era algo parecido al arpa. El rey David era un hombre dotado también en el tema de la música. Hay muchos cánticos en estos salmos que son atribuidos a David. En este Salmo 6, David está pasando por una prueba. Aquí aparece como que está enfermo. Es muy probable que David estuviese sufriendo una crisis espiritual que ha repercutido en su propio cuerpo. Y el rey David se queja, se lamenta. Este salmo es un lamento. Dice el primer versículo: Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. David se acerca al Señor por su nombre Jehová, que tiene que ver con la gracia, la misericordia y la bondad de Dios. Por eso en el siguiente versículo David dice: ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Esa enfermedad, como he dicho ya, probablemente es algo que ha repercutido en el cuerpo mismo de David, ha repercutido físicamente debido a que está pasando por una crisis espiritual. Y no solo el rey pide a Dios que tenga misericordia de él porque está enfermo, sino que le pide que le sane. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Eso explica la situación de angustia en la que se encontraba. Mi alma, dice David, también está turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Fijaos que 3 veces David apela a Jehová: en el versículo 1, en el versículo 2 y en el versículo 3. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? David estaba verdaderamente angustiado. Estaba sufriendo, padeciendo en su propio cuerpo. Y vuelve otra vez en el versículo 4: vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, libra mi ser íntimo, mi persona íntima.
sálvame por tu misericordia. En el versículo 2, David apela a la misericordia de Dios, el Gesed de Dios, el Emet de Dios. Son las dos palabras que significan misericordia. Dice allí, vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame o líbrame por tu misericordia. Porque en la muerte no hay memoria de ti, y en el Seol, ¿quién te alabará? Tremendas palabras de David. Si tú vas a alabar a Dios, si vas a servir a Dios, si vas a honrar y glorificar a Dios, hazlo ahora que estás en este mundo, que estás en esta tierra. Preséntate a Él, confesando, como lo hace el rey David, sus pecados, su miseria, su iniquidad, su incompetencia. Dice, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti, y en el Seol, ¿quién te alabará? Es importante que el creyente piense seriamente en su servicio a Dios, en su humillación delante de Dios. La mayoría de los creyentes piensan en pedir a Dios. Todos pedimos a Dios, dame esto, dame lo otro. Siempre estamos pidiendo a Dios. Es importante que demos a Dios gracias, que rindamos a Dios honor, que nos cobijemos bajo su misericordia y que le sirvamos con un corazón limpio. David dice en el versículo 6, me he consumido a fuerza de gemir. El rey estaba en verdadera angustia. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Eso demuestra la tremenda profundidad de esa angustia. Riego mi cama con mis lágrimas. Estaba en lágrimas, tristeza, lamento, llorando en la presencia de Dios. Seguramente David estaba experimentando la persecución de sus enemigos. Estaba experimentando la oposición de todos aquellos que le deseaban mal. Y el rey clama a Dios. Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Los angustiadores de David eran aquellos que no le deseaban ningún bien, sino todo lo contrario. Odiaban al rey David. Querido hermano, querida hermana, querido escuchante, quizá tú tengas también personas que no te miran bien, que no te ven bien, que te desprecian. No te alces contra ellos, clama a Dios, busca la presencia de Dios, preséntate delante de Él, clama a Él, que Dios pelee tu batalla, que Dios sea quien derrote a tus enemigos. No intentes hacerlo tú por tu cuenta. Yo no debo de intentar derrotar por mi cuenta a cualquier persona que se oponga a mí. Debo de poner la causa en las manos de Dios. Eso es lo que la palabra de Dios nos manda.
querido hermano, querida hermana, querido amigo, que Dios sea tu defensor, como Pablo dice allí en Romanos capítulo 8. Dice el versículo 8 de este Salmo 6, apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Y vuelve a decir en el versículo 9, Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Qué tremenda confianza es esa. Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. David apela al Dios de bondad, al Dios de gracia, al Dios de misericordia, a través de este salmo. En el versículo 1 le pide a Dios, a Jehová, no me reprendas. En el versículo 2 pide a Jehová, sáname. Y al final del versículo 3 le pregunta, ¿y tú, Jehová, hasta cuándo? En el versículo 4 pide a Jehová, vuélvete, oh Jehová, libra mi alma. Y ahora en estos versículos finales de este salmo, vuelve otra vez a decirle, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Y en el versículo 9, Jehová ha oído mi ruego. En el versículo 9 también, ha recibido Jehová mi oración. Qué avenida tan grande, qué puerta tenemos para acercarnos a Dios. Y eso lo hacemos a través de nuestro Señor Jesucristo. El rey David termina este salmo diciendo, se avergonzarán y turbarán mucho todos mis enemigos, se volverán y serán avergonzados de repente. Los enemigos serán derrotados de una manera total, porque de Jehová es la victoria, de Jehová es el triunfo. Querido hermano, querida hermana, querido amigo, ¿estás pasando por pruebas? ¿Estás pasando por tribulación? ¿Estás pasando por angustia, por dolor, por luto en este momento? ¿Qué te angustia ahora mismo? Mira lo que este salmo dice. Acude a Dios, acude a Jehová, el Dios de la misericordia, el Dios de la bondad, el Dios de clemencia, el Dios que sostiene el universo en sus manos, el Dios que te ayuda, que te socorre, que está ahí cerca de ti. Como dice Pablo allí en Romanos capítulo 8, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti, somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades,
ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. En ese Dios todopoderoso, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de David, el Dios del cual David nos habla y al cual apela ahí en el Salmo 6, Jehová de los ejércitos. Él está a tu lado, querido hermano, querida hermana, para traer socorro y bendición a tu vida. No te apartes de Él, no te alejes de Él, aférrate a Él y Él derramará sus bendiciones sobre tu vida. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te sostenga en este día. Amén.